Micro de Argentinos sin Domesticar TV. Este micro del profe Beto Gaitán y que siempre nos trae algo distinto como para hablar, para pensar, reflexionar qué haya pasado en el país, en nuestra localidad o en la región también, ¿no? Como siempre, heladería Polo Brickman presenta, en este día de calorcito lindo para tomarse un helado de polo, Argentinos sin Domesticar. Y hoy vamos a hablar acerca de la época tan gris y tan oscura, tan negra de nuestro país, como fue la época de la dictadura militar, ¿no? En el año 76, cuando se produce el golpe militar, una localidad o una ciudad cercana a la nuestra, aquí en la región, también fue centro de atención porque había movida de montoneros en esa ciudad. Y Rafaela, me estoy refiriendo a la ciudad de Rafaela, tuvo 18 jóvenes militantes populares desaparecidos o muertos durante el terrorismo de Estado aquí en Argentina en la década del 70 y parte del 80, ¿no? La mayoría en las ciudades donde se desplazaban a estudiar o a trabajar en aquel momento. Vamos a traer y a entender un poco más todos esos años, que muchos por ahí, por ideología, adoctrinamiento, hacen ver la historia de una forma, pero también está buena verla y centrar la historia verdaderamente tal como fue. Más para aquellos pibes que no vivieron en aquella época, o los que éramos muy chicos para entender todo lo que pasaba. Así que el profe Beto Gaitán nos canta la posta, aquí en Argentinos sin Domesticar TV. Lo vemos. Muy buenos días y estamos en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y en el día de hoy hemos traído una columna que se va a referir a un hecho muy pero muy importante de la historia argentina de los años más duros de la década del 70. En aquella década donde se desarrolló lo que se llegó a desarrollar el concepto de la violencia política y que justamente nos interesó traerlo al día de la fecha porque el 5 de octubre se van a cumplir un aniversario más de aquel hecho. Ocurrió el 5 de octubre de 1975, los años de plomo, los años de la violencia política, la irrupción de las fuerzas guerrilleras como LER, Montonegro, FAP, FARC, el gobierno, la dictadura militar de Onganía que ya había pasado, el camporismo que ya había también pasado y la etapa de el último gobierno del general Perón, el fallecimiento del mismo, la participación de su esposa Isabel Martínez de Perón, su nefasto ministro de Desarrollo Social o Bienestar Social, López Rega, llamado el Brujo, los militares por detrás de distintos sectores. En definitiva, el contexto era un contexto de violencia política extrema en la Argentina, sumado a una crisis económica en ciernes. Ese era el contexto político. Ahora vamos a desarrollar el hecho que está redactado en varios libros, que también nos motiva a traerlo al día de la fecha porque estamos cercanos a que se cumpla un aniversario más. Nos motiva el hecho de que vemos que en estos últimos tiempos, en estos últimos 2-3 años, se está trayendo en términos políticos, con la finalidad, según entendemos, de utilizarlo políticamente, a distintos hechos de la década del 70 y que claramente se están tergiversando. ¿Por qué? Se tergiversa la historia a partir de querer manipularla desde el punto de vista de un interés político. En la columna anterior también lo decíamos. De pronto, figuras de la historia política de lo que era la incipiente Argentina ya en el siglo XIX, por ejemplo, Juana Zurduy, que terminan siendo utilizadas luego en un contexto político 100, 150 años después y que nada tiene que ver y que muchas veces se los termina desnaturalizando. Bueno, en este caso vemos que está sucediendo algo parecido y se lo está trayendo a la actualidad de una manera que interpretamos que es bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque se están instalando en los corazones de las generaciones jóvenes que gracias a Dios no vivieron estas épocas, odios del pasado, para peor, mal informados. Y fundamentalmente tiene que ver, y con esto cierro el contexto, con la falta de justicia, o por lo menos
el cierre legal en tribunales como corresponde de los responsables de uno y otro lado, de todos los lados que sean, y que se pueda hablar ya en términos históricos, pero cerrando las heridas, mirando hacia el futuro, llorando a los muertos, a quienes les corresponda, pero sobre todas las cosas analizándolas ya con rigor histórico. Dicho esto, vamos al hecho concreto finalmente. Operación Primicia, 1975, 5 de octubre. El regimiento que va a ser atacado va a ser el regimiento de montaña en Formosa. ¿Quién lo va a atacar? Bueno, Montoneros era la organización guerrillera más poderosa de la Argentina, la más importante de todas, la que había logrado movilizar a miles de jóvenes y que estaba para 1975 en una fase distinta del desarrollo. Quizás algún día hablemos del origen de Montoneros, su origen, por ejemplo, en cuanto a que sus principales líderes todos correspondían a familias antiperonistas, por ejemplo, jóvenes de clase media alta, integrantes de la Acción Católica, muchos de ellos vinculados a la Iglesia Católica, que en algún momento, en la década del 60, se deciden en una especie de rebeldía, con algún otro fundamento, etcétera, inclinarse por la lucha armada. Situación que ocurría en varios puntos del mundo. Pero bueno, ahora esta organización Montoneros, que había crecido y había luchado en la década del 60 contra la dictadura de Onganía, y que después, en 1973, con el retorno a la democracia, donde Perón, que estaba proscripto, no puede participar de las elecciones, y entonces nombra a uno de sus delegados, Héctor J. Cámpora, para que sea su candidato a presidente, y con el apoyo de la enorme cantidad de jóvenes, muchos de ellos integrando justamente la organización Montoneros, va a ganar las elecciones en 1973. El camporismo cae, luego retorna definitivamente Perón a la Argentina y debe presentarse a elecciones para garantizar la paz en la Argentina, cosa que no va a ocurrir. El enfrentamiento de Perón con la organización Montoneros y Montoneros con Perón era inevitable, se iban a disputar el poder. Entonces Montoneros, ya para 1975, Perón había fallecido, gobernaba su viuda Isabel Martínez de Perón. Había iniciado una fase de militarización. Por eso organiza esta operación, que va a llevar el ampuloso título de Operación Primicia, porque una de las características que tenía justamente las organizaciones guerrilleras era la fase propagandísticas, y había que dar una primicia. El objetivo era dar un golpe fuerte y duro y un llamado de atención a las Fuerzas Armadas, que ya estaban operando con un cierto mecanismo de represión política, y decirles: acá estamos. Recuperar a presos políticos que se encontraban justamente en esa base ahí en Formosa, hacerse de armas, pero sobre todo el objetivo era militar y político, es decir, irrumpir, como lo había hecho Montoneros en la década del 70, inicio del 70, cuando hizo su carta de presentación con el secuestro y posterior fusilamiento de el general Pedro Eugenio Aramburu. Estamos en 1975. La operación se organizó magistralmente, involucró a distintas fases de la estructura militar de Montoneros. Los líderes van a ser justamente Mario Firmenich, Rodolfo Walsh, que se encargaba de la inteligencia, y también Verdía, por ejemplo. Pero sobre todas las cosas vamos a destacar la figura del gringo Jagüel, que tiene que ver justamente con que la Operación Primicia va a tener su punto final muy cerquita de aquí, a unos kilómetros de nuestra ciudad de Brinkman, en la ciudad de Rafaela. De hecho, en un campo de la ciudad de Rafaela. ¿Y qué tenía que ver el gringo Jagüel con toda esta operación? La operación se va a llevar adelante, era un fin de semana, en la base militar que ya estaba infiltrada por un conscripto que también era de la zona de Santa Fe, que estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio. Recordamos que en aquella época era obligatorio el servicio por un año, todos los jóvenes que llegaban a los 18, bueno, en ese momento eran los 20 años de edad, debían cumplir el servicio militar por un año.
La mayoría de los jóvenes conscriptos estaban de Franco, solo aquellos que podían salir porque tenían recursos económicos que le mandaba la familia, pero la mayoría de los soldados conscriptos que estaban en la base de Formosa eran gente que venía del monte, familias muy pobres, y una de las paradojas que también se va a dar en este enfrentamiento es que los guerrilleros de Montoneros se decían peronistas y con quienes se van a enfrentar van a ser soldados conscriptos en su gran mayoría y oficiales que también venían de familias peronistas. Esa también fue la gran tragedia y el gran punto a tomar como autocrítica de parte del peronismo y tratar de cerrar esas heridas y presentarse a la comunidad de otra manera. Bien, volvemos al hecho histórico. El hecho histórico hace que más o menos en la siesta, 2, 3 de la tarde, irrumpen las fuerzas de 50 guerrilleros que habían llegado a Formosa mediante la captura de un avión en el Palomar. Tomaron una base aérea muy cerca de Formosa y de ahí 2 columnas se dirigieron entonces a la base militar. Irrumpen. Ellos cometieron un gravísimo error de cálculo, pensaban que la mayoría de los soldados se iban a entregar, no fue así. El heroísmo que se presenta en los conscriptos muchas veces hace, justamente hay distintos autores que tratan de analizar cómo era la manera de pensar de un hombre que venía de la urbanidad, montoneros, que eran guerrilleros urbanos, y jóvenes de la misma edad que venían de la ruralidad, de lo más profundo del monte. El concepto de patria que tenía uno y que tenían otros, que sin embargo se enfrentaron en ese lugar. El saldo final va a haber 12 conscriptos, entre conscriptos y oficiales muertos, unos 13 guerrilleros que también van a morir, pero van a lograr escapar hacia el aeropuerto. En ese lugar también va a morir un policía. Y escapan en un Boeing 737, logran capturarlo y la mayoría, junto con los 2 prisioneros que habían recuperado de esa base militar, escapan hacia la zona de Rafaela. En ese lugar se había establecido en el medio de un campo, de nuestros campos, se había establecido una pista para que pudiera aterrizar un Boeing, para que tengan idea, y seguramente están viendo las fotografías, y tenían toda la logística preparada para bajarse rápidamente y escapar por los caminos rurales hacia la ciudad de Santa Fe del Lugo, Rosario, etc. Para Montoneros va a ser una operación, como se medía en aquellos tiempos en términos políticos y militares, exitosísima. Habían dado un duro golpe al ejército argentino que, según la inteligencia militar montonera, ya venía preparando el golpe. Estamos hablando de octubre de 1975. Para el ejército sí asestó el golpe, pero la reacción del ejército va a ser tremenda. Va a ser inclusive un efecto no deseado, porque según los montoneros, ellos querían evitar el golpe del 76, pero la reacción de las Fuerzas Armadas fue justamente golpear con más dureza, incrementar la represión y adelantar lo que después se va a desarrollar en el último golpe de Estado, en el último gobierno militar, lo que se conoció como la política del terrorismo de Estado. Hay mucho para decir respecto a la operación Primicia. Una de las cosas que sí nos interesa a nosotros es ¿por qué Rafaela? ¿Por qué ese lugar? Muchas veces nuestra región parece estar muy lejana y ajena de los acontecimientos que suceden en la vida política argentina. Sin embargo, en aquel momento Rafaela fue protagonista de uno de los hechos más violentos de la época de los años de plomo de la Argentina. Bueno, resulta que había varios. Horacio Mendizábal, el Gringo Jauer, eran de Rafaela, eran oficiales montoneros que integraron la agrupación, formados en distintas universidades, facultades. El Gringo Jauer era, por ejemplo, ingeniero. Y bueno, de acuerdo a su forma y a su percepción y a su ideología, era el momento de instaurar en la Argentina un socialismo nacional. Así es como se lleva adelante este operativo conocido como Operación Primicia, y que en estos tiempos está siendo utilizado políticamente nuevamente de un lado y de otro en términos políticos. Lo que no cierra
definitivamente es la herida de aquellos tiempos y sobre todo el concepto de justicia que toda sociedad debe llegar a lograr en algún momento. Son acontecimientos que sucedieron hace ya casi 50 años, sin embargo todavía tienen repercusión. Entiendo que ya es hora de analizarlos en términos históricos y esos datos históricos en todo caso ser llevados a la justicia para que definitivamente los responsables de toda aquella época puedan ser llevados a juicio en un juicio justo y si son responsables cumplir condena. De esa manera lograremos algo muy importante que está escrito en nuestro preámbulo de nuestra Constitución Nacional: afianzar la justicia y consolidar la paz interior. Eso se escribió en 1853. Estoy hablando de un hecho que ocurrió en 1975, ahora en el 2024. Como siempre, esperando que les haya gustado, les dejamos para debatir, para recordar. Muchos de ustedes deben recordar aquel hecho. Y nos vemos el próximo martes. Chao. Chao, Beto. Muchísimas gracias. El profe Beto Gaitán, siempre explicando cómo son o cómo fueron las cosas, mejor dicho, y cómo fueron llegando de una generación a otra de distintas maneras, ¿no? Porque uno escucha y